Bienvenidos un día más al programa Buscando la Tendencia, donde entre los analistas aquí presentes vamos a intentar ver qué nos depara el resto del verano después de un comienzo bastante calentito. Y hoy contamos con la presencia de Gerardo Ortega, analista independiente y colaborador de CMC Markets. Bienvenido, Gerardo. ¿Qué tal, Chema? ¿Cómo estás? Y con Carlos Doblado, jefe de estrategia de Ágora y AFI, asesores financieros. Bienvenido, Carlos. Gracias. Bueno, volviendo un poco al mercado y haciendo memoria de lo que sucedió hace 2 meses en el primer programa que actualmente estamos desarrollando, Gerardo nos comentaba, y es un poco lo que yo quiero que empecemos a ver, sobre la prima de riesgo, la TIR, todo eso que está de moda hoy en día. Y entonces hablábamos, si recuerdas, Gerardo, de que pues parecía que estábamos replicando, siguiendo pues a pies juntillas el gráfico que nos dibujaban en su momento, pues la TIR, el bono griego, portugués, etcétera. Y estamos pues justo tenemos a nuestro bono cerca del casi el 7% de rentabilidad, la prima de riesgo los 400 puntos. ¿Cómo sigue el aspecto? Decíamos que nos preocupaba la pauta, porque está siendo exactamente la misma que los 3 países intervenidos. Y dentro de la misma pauta lo que también decíamos es, más que la prima de riesgo, lo que nos inquietaba era el comportamiento de la TIR, es decir, la rentabilidad del 10 años. ¿Por qué? Pues porque dentro de lo que es esa pauta se había producido, es decir, en los 3 casos precedentes, pues primero lo que es la superación por parte de la prima de riesgo de sus máximos, de acuerdo, de 2009, que además coincidían con el suelo de la bolsa, la renta variable en 2009. Posteriormente era la TIR del 10 años de cada uno de los países intervenidos los que superaban niveles clave, ¿no? En el caso del bono español a 10 años, pues ha sucedido lo mismo. Pues en todo este tiempo pues hemos estado, una vez roto también el nivel clave de lo que era la TIR, que entiendo yo que era el 5,90, era el 4,95%, pues en fin, nos habíamos situado ya por encima de esos niveles y estábamos realizando un lateral y de momento pues apunta que nos vamos para arriba, ¿no? Y esto enlazaría pues con esas divergencias de medio plazo que venimos comentando, pero que llevamos 17-18 meses desarrollando y creo que finalmente pues lo acabaremos pagando. Carlos, sobre nuestro mercado, vamos a ver, yo tengo que reconocer que estoy totalmente perdido. De hecho, hasta hace un mes por ahí, hablábamos aquí entre los analistas, de la importancia de los 10.000 como soporte, se perforó, tocamos los 9.800 y cuando parecía que todo se ponía otra vez feo, rebotón, envolvente alcista semanal, nos vamos a los 10.550 y la semana siguiente otra vez para abajo. No sé, yo creo que casi mi sensación es que hagamos lo que hagamos, nos saltan los stops. No sé, ¿cómo ves tú el mercado? Bueno, pienso que lo defines bien. O sea, el mercado sigue estando muy político. Eso hace que probablemente el reflejo que puede al final tener el precio de lo que el inversor piensa sobre el propio mercado, pues está muy mediatizado y muy cambiante, o demasiado cambiante. No es por buscar una excusa, o sea, yo sufro tanto como tú buscando esa tendencia y al final lo que tú has contado es lo que ha sucedido. Tenemos un deterioro creciente desde que fracasamos en los 11.000, un deterioro divergente, porque como todos sabemos las principales referencias norteamericanas han seguido moviéndose al alza, hemos visto algunas referencias europeas hacerlo muy bien, como Londres o Frankfurt, incluso en las últimas semanas se veía mucha fuerza en la bolsa de Tokio, que sin tener una gran correlación era de algún modo un activo también que nos podía sugerir cierta recuperación a nivel general. No había demasiada presión ni ha habido demasiada presión en bolsas emergentes y sin embargo, pues después de ese suelo que además vino marcado también por ese tipo de patrones en el sector bancario, que yo creo que todos estábamos muy pendientes de lo que pudiera hacer el sector en una serie de soportes que presentaban las diferentes medias, tanto a nivel europeo como a nivel, no solo eurozona, sino todo el conjunto del mercado europeo, tanto en gráficos los que solemos utilizar como en gráficos total return, descontando dividendo. La verdad es que había una composición de lugar muy interesante para conseguir unos suelos que pudieran generar tendencia. Además, se vieron apoyados en esos patrones envolventes de los que tú hablabas, esas vueltas semanales tan impresionantes. Y de hecho nosotros en Ágora Asesores Financieros y en Bolságora, lo que hacemos con El Economista, etcétera, hemos reflejado esas pautas y hemos sacado estrategias compradoras, no solo en el propio índice, sino en bancos, porque la verdad es que ha sido espectacular. Sí. Los patrones en doble suelo que tienen la BNP, Société, pues no sé, o ING o el propio Santander, son de libro, son para un manual de análisis técnico
y además deben quedar por manual de análisis técnico, porque precisamente lo que habría que sacar más en los manuales de análisis técnico es lo que falla, es lo que suele faltar, ¿no? Sí, sí. Y en este caso hemos visto pautas de verdad perfectas para un nuevo manual que nos intente explicar la realidad del análisis técnico, cómo fallan los gráficos y cómo hay que adaptarse a ello. Y bueno, a partir de ahí, nueva pérdida de soportes, mayor deterioro, y ahora sobre esos 9.200 que parecen ser una zona realmente importante, a la que no llegamos muy cómodos, porque esa ruptura de niveles de resistencia en los bonos, pues a nivel rentabilidad, en el bono de 10 años español, nos sugieren que hay tensión sobre los activos españoles, y yo no me atrevo a decir que el sesgo potencialmente alcista que ofrece la renta variable norteamericana mientras no perdamos soportes es el habitual, porque con esta debilidad cualquier cosa puede valer para que nuestra bolsa sufra. Y si ponemos los 9.200, la verdad es que hasta los 8.500, digamos, más o menos no hay primer soporte. Lo que también es cierto es que completamos un patrón amplio en doble techo que sugiere objetivos que van más allá de ese soporte. Hemos visto transformaciones de ese tipo este año en el mercado español, nunca nos las hemos creído porque no había de alguna manera confirmación por parte de otros referentes, tanto en Europa como en Estados Unidos, y sin embargo el mercado va alcanzando sus objetivos, porque cada vez que hay castigo sufre más, y cuando se aprecia menos. Gerardo, y volviendo un poco a las divergencias que antes mencionabas, la verdad es que tenemos ahí el Nasdaq casi a un 3-4% de los máximos, al Dow Jones, al S&P, tenemos a Apple en máximos históricos. ¿Cuánto tiempo puede aguantar estas divergencias? Quiero decir, aquí venga a caer, el DAX por lo menos ya no sube, está más bien lateral, pero Estados Unidos está en realidad casi un tiro de piedra. El DAX está lateral desde abril, yo creo, ¿no? Es decir, lo importante es que está alcista en el medio plazo, ese es un poco el tema. Entonces aquí no va a pasar nada en la medida que la fortaleza, es decir, Estados Unidos y Alemania, caigan. Ahora, el problema es que puede suceder si hay síntomas simplemente de lo que es un ajuste del tramo de marzo, porque no podemos olvidar que desde marzo la bolsa alemana y la bolsa norteamericana no ha corregido. Imagínate dónde están las bolsas europeas, lo que podría suceder, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de aquí, el tiempo que pueda estar es algo que no se puede definir. A lo mejor, hombre, yo lo que he visto en la historia más o menos suele ser 1 año y medio, 2 años. Igual hay que pasar a hacer un nuevo manual de análisis técnico, ¿no? Como dice Carlos, porque todo está siendo un tanto extraordinario. Yo creo que está muy bien, porque además creo que esto es mercado de verdad, ¿no? Y la cuestión es el momento en que se alinee lo que es la bolsa alemana y la norteamericana con el resto de Europa. Entonces, lo importante, de hecho, es decir, yo ahora estoy más en la línea de que tenemos que rebotar, o sea, con esto te lo estoy diciendo todo, es decir, soy francamente pesimista, pero por lo que la historia nos dice en el medio plazo, de acuerdo, aunque sigamos alcistas en esas plazas, pero la sensación que tengo es que tenemos que rebotar, y estoy utilizando el mismo argumento para pensar que en el medio plazo deberíamos caer, o entiendo que deberíamos caer, pues no es otra cosa más que esas divergencias ahora que tenemos en gráfico diario, con lo que son los futuros del Eurostoxx y del DAX. Ya pasó a primeros de junio y por eso tuvimos ese rebote en el IBEX de 800 puntos que sorprendió un poco, yo creo, a la comunidad inversora, y ahora vuelve a suceder, ¿no? Entonces hay un cierto pesimismo en el mercado. Yo te diría, por encima de 7.301 del futuro del DAX y 2.727 del Eurostoxx, probablemente tengamos figura de vuelta en el corto plazo al alza. Probablemente el DAX supere de nuevo altos, probablemente Estados Unidos, que está un 4 o 5% de sus altos, vuelva a hacer nuevos altos anuales, seguirán en subida libre relativa, y probablemente, que es un poco lo que a mí más me inquieta, es se acentuarán esas divergencias que hay de medio plazo. ¿Por qué? Porque el Eurostoxx está un 15-16%, y la sensación que tengo es que no es el momento de estar un 15-16%, y a partir, con la situación que tenemos ahora, que podamos superar, decir, lo que son esos niveles que son los altos de enero de 2010. Y luego un último detalle simplemente, es decir, mientras no tengamos, es decir, una señal de compra aunque sea para trading, estoy hablando de 2 mínimos relativos ascendentes y superación de primera resistencia relativa en el sector bancario, cuidado, es decir, con el mercado, porque la fiabilidad de las operaciones pues son relativamente bajas, ¿no? Por eso yo creo que pasa, es decir, lo que comentaba Carlos, ¿no? Pautas envolventes clarísimas en zonas de soporte relevante no han funcionado. Oye, mi deber como analista o como trader o como gestor, llámalo como sea, es atacar esas pautas. Mi deber también, si no funcionan, es deshacer posiciones y no pensar en el real decreto, ¿no? Es decir, que el mercado tiene que subir porque tiene que subir, ¿no? Y por último, Carlos, pues incidiendo en lo que comenta Gerardo, ¿qué estrategias ves, sabiendo lo difícil que está el mercado,
para los próximos días, semanas, me da igual que sean largos, cortos, porque es verdad que sí, tenemos un gran hueco semanal bajista, pero bastante lejos todavía y sinceramente uno no sabe si esperar a ver si lo rellenan para ponerse corto o qué. Bueno, yo, y por lo que estamos viendo a lo largo del año, pienso que precisamente quizá lo que no conviene mucho es buscar tendencia. O sea, los que lo estamos haciendo estamos sufriendo. Entonces quizá si yo ahora tuviera que empezar otra vez mi año, habría intentado al menos hacer una parte de estrategia long short. Quizás lo más inteligente en este momento es vender debilidad y comprar fortaleza y buscar un retorno a través de una posición que no es direccional. Porque sí estamos viendo, pues eso, que las empresas que lo hacen bien, por ejemplo las farmacéuticas, nosotros esta semana hemos sacado una estrategia sobre Fresenius. Pues bueno, Fresenius está en máximos históricos, subida libre, lo que quieras. Bueno, sigue subiendo. Las automovilísticas, pues si hay correcciones, son una oportunidad. Los bancos no. Los bancos, si hay un rebote, es una oportunidad quizá para abrir un corto y hacer un hedging con esa posición que tienes en farmacéuticas o automovilísticas y buscar ahí un poquito el diferencial. Esa sería una estrategia un tanto original, se sale un poco original en el sentido de que sale de lo que nosotros en Ágora Asesores Financieros hacemos, porque somos de verdad buscadores de tendencias y todas nuestras metodologías van hacia ahí. Y si no, alternativas. Estos días, por ejemplo, la plata, si hay alguna corrección, tiene un patrón de vuelta interesante. Me parece que el crudo también tiene un patrón interesante, pero buscaría un poco alternativas. Las materias primas no están sufriendo, lo cual a lo mejor tiene sentido. Mi compañero, mi socio, que es analista global macro, me ha dicho en todo momento, y recuerdo cuando nos íbamos para arriba, cuidado con las materias primas, no estamos en un momento para una correlación positiva. Entonces, quizá ahí hay una ventana de trading. Me llama mucho la atención, por ejemplo, para el que pueda hacerlo, por ejemplo con CMC, sé que Gerardo colabora con CMC, nosotros también. Pues la verdad es que el arroz está dando una señal de compra espectacular. Es un trade para 3 años, es un trade para un fondo de inversión, para un hedge fund. Es decir, voy a poner el 1% de mi capital en el arroz, el 1%, y sin apalancarlo, quiero decir. No hay por qué apalancarlo, sino es decir, voy a buscar un 30-40% a 3-4 años vista con un stop del 15%. Muy bien, pues esperemos que con los análisis que acabamos de hacer, digamos, le demos una pista para lo que queda aquí al resto del verano. Y nada, pues simplemente agradeceros, gracias Gerardo, gracias Carlos por colaborar con nosotros en el día de hoy.